Sabía muy bien que el mundo se iba a descomponer sin Donald Trump, pero nunca me imaginé que se descompusiera a este grado en el cual ya esperamos una guerra entre Israel e Irán, ya transmitiendo para ese 12 de abril, siendo que ya se espera un inminente ataque iraní sobre los objetivos estratégicos de Israel. Pero ¿cómo hemos podido llegar a este punto? ¿Cómo hemos podido llegar desde un gobierno de Donald Trump en el cual no hubo ninguna guerra importante hasta un momento en el que hay una guerra entre Rusia y Ucrania? Va a haber una guerra entre Israel e Irán, lo más seguro, y hay tantos conflictos que podemos remarcar los siguientes y hacemos un contraste con respecto al gobierno de Donald Trump. Bueno, ¿qué empezamos a tener con el gobierno de Donald Trump? A pesar de que Donald Trump fue retratado por los medios tradicionales, tanto en Estados Unidos como en el mundo, como un gran demonio, un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que no quería a los migrantes, hay que decir que todo esto fue incentivado por el tipo de discursos que tiene el Donald Trump con el fin de activar a su base social, con el fin de que esta base social que lo apoya, que suelen ser los trabajadores de la clase media, de la clase baja, aquellos que han visto reducir su salario a medida que pasa el tiempo, debido a las políticas neoliberales y globalistas que se han tomado en todo el mundo, liderado por la élite, que obviamente no quiere tener a un personaje como Donald Trump en el poder en Washington. Esta clase social necesita ser incentivada con discursos en contra de los inmigrantes, en contra de la globalización, en contra del libre intercambio de ideas. Y el político, como el neoyorquino, sabe muy bien eso. Entonces, para incentivar su base, necesita este tipo de discurso. Muy diferente es que lo lleve a cabo. Nos podemos dar cuenta que una vez que el neoyorquino tomó la presidencia de Estados Unidos, siguió teniendo ese discurso violento, agresivo, un discurso de candidato de campaña, a pesar de ser ya el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, tomó muy pocas medidas que perjudicaran a otros países. Por ejemplo, yo que soy mexicano, citando el caso de México, se le hizo muy mala fama a Donald Trump en el año 2016, especialmente de aquel discurso en el cual declaró que los migrantes eran ladrones, asesinos y violadores. Pero la mayoría de los medios de comunicación solamente se enfocó en esas palabras. Lo que él dijo en sí, de una forma mucho más amplia, es que no se le debía permitir la entrada de los inmigrantes asesinos, violadores, ladrones, pero también él dijo, pero admito que también hay buenas personas. Entonces él dio a entender Trump que debían impedir el paso a las malas personas, pero que entre los inmigrantes también había buenas personas, y lo aclaró. ¿Y eso qué es? Simplemente la verdad, nosotros los mismos mexicanos estamos a veces preocupados por las grandes olas migratorias que han atravesado nuestro país con el fin de ir a Estados Unidos. Y muchos mexicanos, yo lo he escuchado de palabras de mis compañeros, de mis allegados en la calle, opinan de una forma muy similar ante un hecho que efectivamente es verdad. Entre todos esos migrantes hay gente buena, pero no hay que ocultar el hecho de que también viaja gente mala. Entonces se le acusó a Trump por haber dicho la verdad. Pero una vez que llegó a la presidencia, ¿qué pasó? Trump se destacó por deportar al menor número de inmigrantes, mucho menor en comparación con los gobiernos de Barack Obama y con los gobiernos de Biden, quienes ya han superado a Trump por el número de migrantes deportados. De hecho, recuerden que al principio de la administración de Biden, en los límites entre México y Texas, las mismas fuerzas de seguridad empezaron a atrapar a los migrantes montados a caballo y con lazos, eso en imágenes totalmente aberrantes. Y eso ya ocurrió durante la administración Biden. Luego, ¿qué tenemos en el plano internacional? En el plano internacional, la OTAN, y liderada por Estados Unidos, empezó otra vez a acosar a Rusia. Pero, ¿qué había pasado durante la administración de Donald Trump? Durante la administración de Donald Trump, como él sabía hacer respetar los intereses de su país, sin estar amenazando militarmente a las otras potencias, Rusia no se atrevió y no tuvo ganas de invadir otros países. ¿Qué ha ocurrido con las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden? Con la administración demócrata de Obama, quien impulsó el golpe de Estado el golpe de Estado en Kiev contra el presidente prorruso Víctor Yanukovych, a lo cual Rusia tuvo que responder como invadiendo Crimea. Y posteriormente, ¿qué pasó con Biden cuando regresaron los demócratas? Avanzó en la operación militar especial contra Ucrania. Es decir, los dos avances más agresivos y más importantes que ha tenido Rusia han sido en administraciones demócratas, que han buscado el conflicto con Rusia afectando sus intereses.
Pero como les repito, Donald Trump tiene el carácter, la inteligencia y la astucia negociadora lo suficientemente perfeccionada como para evitar que países como Rusia invadan otros países y hacer respetar a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando una persona, haciendo una analogía con la vida común, cuando una persona tiene la suficiente seguridad, no necesita imponerse a base de golpes, se impone con su presencia, con su carácter, con su autoridad y los demás no se atreven a hacer nada. Yo veo esa analogía aplicable a Estados Unidos con Donald Trump. Él se muestra seguro, tan seguro, tan negociador, que no necesita imponer con violencia los intereses de Estados Unidos. No busca incentivar los conflictos internacionales, como sí lo han hecho las administraciones demócratas de Obama y Biden. ¿Por qué? ¿Y por qué les interesa tanto a los demócratas llevar a cabo guerras y conflictos en todas partes? Porque de esa forma activan el complejo militar industrial, activan empresas como Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, que están aliadas con esos conglomerados industriales que manejan cantidades enormes de dinero y que por lo tanto benefician a los demócratas, que además estas mismas entes económicos dominan a los medios de comunicación que crean ese discurso en contra de Donald Trump, porque Donald Trump no genera esas ganancias como si lo hacen los presidentes sanguinarios como Obama y como Biden, que curiosamente Obama ganó el Premio Nobel de la Paz y bajo su gobierno el ejército estadounidense no pasó ni un solo día de estar en guerra continua en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán. Obama ha sido el presidente más sanguinario en la historia reciente estadounidense y de los que ha ganado el premio Nobel. Ya saben que esos premios ya están muy desprestigiados. Entonces tenemos esta situación donde el neoyorquino logró un entendimiento con Rusia, con la inestable Corea del Norte. Nosotros nos podemos dar cuenta que durante la administración de Trump, el magnate logró llevar a cabo un entendimiento con el líder norcoreano que se estrechó de la mano con él y provocó que el mismo líder dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, estrechara la mano con el presidente de Corea del Sur, algo nunca visto. Se llegó a tal entendimiento que hubo tanta paz en la península coreana que ni un solo atisbo de guerra se asomó los últimos 3 años de la administración de Trump en esta región. Nunca se había visto tanta paz. Pero ¿qué pasó cuando regresaron los demócratas con Biden? Otra vez las alarmas se han encendido y el conflicto se ha reactivado, así como se reactivó el conflicto con Rusia, el cual se ha originado por el afán de Estados Unidos de provocar a Rusia con el fin de crear el pretexto de que Rusia es agresiva, Rusia es violenta, Rusia es una dictadura, lo cual se ha demostrado que Rusia solamente está defendiendo sus intereses ante el avance de la OTAN hacia sus fronteras. Tomen en cuenta que la OTAN es un organismo que ha sido diseñado para contener, que fue a finales de los años 40, diseñado para contener y en todo caso destruir a la Unión Soviética. Y que actualmente Rusia, como heredera de la Unión Soviética, sigue siendo el principal objetivo de la OTAN. Es natural que ante el avance de esta alianza militar hacia las fronteras de la potencia euroasiática, esta reaccione de una forma violenta. Y todo esto lo han provocado las administraciones demócratas. La administración de Trump no provocó nada de esto y por lo tanto evitó que una guerra se llevara a cabo entre Rusia y Ucrania, lo cual sí ha ocurrido en administraciones demócratas. Entonces, y además, hace unos 8 meses, Donald Trump dio una entrevista a la CNN, fíjense, a la CNN, que es un medio que es muy conocido por ser totalmente opuesto a Donald Trump y en el cual hasta fue vitoreado por el mismo público de la CNN. Eso fue increíble. Ante las preguntas que le hacía la presentadora de la CNN sobre qué opinaba sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y también le hacía preguntas trampa la conductora de dicho programa. Le preguntó a Trump que quién quería que ganara, si Rusia y Ucrania, a lo que Trump, muy inteligentemente, no respondió esa pregunta, porque si realmente se quiere arreglar un conflicto, como lo ha demostrado tener la voluntad y querer Donald Trump, no puedes decir que estás más de un lado que del otro. Simplemente Trump dijo que él se sentaría a platicar tanto con Vladimir Putin como el presidente de la Federación Rusa como con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el fin de terminar con esta masacre. Y eso es algo muy inteligente. Además se ve la disposición por la paz con Donald Trump, lo cual ya ha logrado en su presidencia. Luego la presentadora, volvió a insistirle y al final Trump le dijo que era una persona despreciable,
algo que no debió haber dicho, pero es en el estilo de Donald Trump, es en parte para incentivar sus bases, y lo sabe muy bien el neoyorquino, que teniendo este discurso agresivo, dominante, de macho alfa, lo cual la verdad a mí me gusta bastante, va a tener el apoyo de sus simpatizantes, que vienen del ala derecha conservadora. Otro punto, abordando el tema del ala derecha conservadora, que me gustaría aquí remarcar, es que la verdad, yo siento, en lo personal, siento cierta atracción y una parte de mí siente admiración por esta línea de la derecha conservadora, pero de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, que viene de los países como Estados Unidos y de los países de la Unión Europea. Me gusta el hecho de que sean conservadores. Yo tiendo a ser un tanto conservador en mi punto de pensar. ¿Por qué? Porque ante el avance de la ideología woke que he estado viendo y que de alguna forma me ha estado afectando, donde se les dan tanta libertad al LGBTs, donde se les da tanta promoción a la igualdad de la mujer, donde se les da tantas libertades, yo opino que sí está bien respetar a la población LGBT, está bien que haya igualdad entre mujeres y hombres en determinados aspectos, no en todos, tal vez luego lo abordaría. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de que quieran exagerar tanto, imponiendo esta agenda en cada rubro, ámbito de la vida, en la música, en el cine, en los videojuegos, en la política, me parece algo simplemente exagerado. Yo considero que el equilibrio es lo mejor, pero caer ante una exageración como esta en lo cual nos quieran meter ese discurso woke a cada momento, la verdad, me irrita. Yo, por ejemplo, pero eso no significa que sea homofóbico o algo así. Yo opino que a todas las personas hay que respetarlas por igual. A todas las personas, si no se meten contigo, hay que respetarlas, no importando su nacionalidad, su origen étnico, étnico, su igualdad, o si son heterosexuales o homosexuales, da lo mismo, siempre se tiene que respetar. Pero de ahí que me quieran imponer una ideología todo el tiempo a través de diferentes medios de la cultura, del arte y de la ciencia, es algo que me parece un tanto aberrante. Yo, por ejemplo, tengo algunos amigos homosexuales y no y no los estoy atacando, me caen muy bien. Pero también el hecho de que los medios de comunicación encabezados por el establishment demócrata, el establishment woke, me quieran meter ideas a cada momento es algo que simplemente no estoy de acuerdo y por eso apoyo en cierta manera, no de forma exagerada, que el equilibrio es lo mejor, pero el equilibrio es lo más difícil de alcanzar. Apoyo en cierta forma el punto de vista conservador tanto de la política como de la historia. Y eso es lo que me gusta de la derecha estadounidense, su punto de vista conservador. Aunque ya cuando lo llevan al extremo de agredir a las personas y de ser bastante violentos, esto no es algo que no puedo apoyar. Entonces, me gusta esta derecha porque es conservadora, ya aclaré por qué, porque es nacionalista. A mí me gusta mucho el rollo del nacionalismo, defender a tu patria, los valores que representa tu patria, los valores que ha enarbolado tu patria, tu nación, desde su creación, y hacer valer estos valores en cada ámbito de la vida. Eso me parece algo fundamental para la unión del pueblo y para que pueda progresar un país, un estado, una nación. Y eso es lo que yo puedo encontrar tanto en la derecha conservadora de Estados Unidos como en la derecha conservadora de la Unión Europea. Pero la derecha latinoamericana, y yo como un latinoamericano, un habitante de México, la derecha latinoamericana no me gusta nada. Si bien es conservadora, a veces es un tanto ridícula, pero porque se contradice, muy contradictoria, y además la derecha latinoamericana no es para nada nacionalista, lo único que le gusta es entregar los recursos de sus naciones a, a los intereses extranjeros, lo cual es totalmente antinacionalista, apoyando el globalismo de libre mercado, con el fin de que los únicos que se enriquezcan sean la clase política y la clase empresarial. No apoyan ningún discurso más que el saqueo, el robo, el robo y enriquecer a una pequeña clase oligárquica que ha gobernado estos países durante mucho tiempo. Es así que no me identifico nada con ella. Sí, y ahondando al tema de cómo el mundo se ha descompuesto bajo la ausencia de Trump como presidente de Estados Unidos, ya he señalado lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania. Ahora, ¿qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa en Israel? Nos podemos dar cuenta que bajo el gobierno de Donald Trump, el apoyo de Trump hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue contundente, fue claro,
fue avasallador. De hecho, el mismo Donald Trump cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, algo que nunca había hecho una administración estadounidense. Y uno podría decir, pero esto es aún más agresivo que Biden. Esto hubiera provocado más conflictos entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza de los que ahorita creó Biden. Pero, ¿qué pasó durante la administración de Trump? Ningún conflicto militar estalló entre, entre el Israel encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y los palestinos gobernados en la Franja de Gaza por jamás. Ningún conflicto estalló. Fue tal la presencia, la personalidad, la habilidad diplomática y negociadora de Donald Trump que el apoyo que dio a Israel fue suficiente para que Hamas no se atreviera a atacar a Israel. ¿Se dan cuenta lo que les había dicho? La seguridad, la inteligencia, provoca que se eviten conflictos bélicos. Sin embargo, el carácter dubitativo, el carácter belicista, el carácter inseguro de la administración Biden ha provocado en gran parte la sangría que ha estallado en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha masacrado a población civil totalmente indefensa e inocente. Esto es algo terriblemente atroz, algo que Donald Trump no hubiera permitido al hecho de apoyar de una forma tan contundente a Israel que jamás no se hubiera atrevido a atacar a Israel. Pero así llegamos ahora entre ya ¿y esto qué ha provocado? Que la tensión sea tanta, que el despliegue militar de Israel sea tan agresivo, tan incluyente, que Israel se atrevió ¿a qué? A atacar la embajada de Irán en Siria, lo cual va a provocar ya una inminente guerra entre ambos países, ambos ejércitos muy poderosos y ambos que cuentan con arsenal nuclear. Es por eso que les digo, yo sabía muy bien que una vez que Trump fue derrotado en el 2020, el mundo iba a empeorar, el mundo iba a caer en un vórtice de violencia, pero nunca me imaginé que llegáramos a un grado tan asfixiante, tan violento y tan desesperado en el plano internacional. Hasta Latinoamérica se ha visto afectado de alguna forma. Hay que recordar que hace el viernes pasado, 8, 7, 6, en la noche del viernes 5 de abril del 2024, el ejército y la policía ecuatoriana hizo lo que ningún gobierno había hecho en la historia mundial, lo que ninguno había pensado hacer siquiera, el invadir una embajada de otro país, lo cual hizo el gobierno ecuatoriano agrediendo al personal diplomático e invadiendo la embajada de México en Quito. Algo sumamente atroz, algo que, como les digo, no había ocurrido. Pero como lo dijo el mismo presidente López Obrador, Ecuador no hubiera hecho esto si no se hubiera sentido apoyado por alguna gran potencia y tirando la indirecta a Estados Unidos. Recordemos que cuando pasó esta invasión a la embajada mexicana por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno ecuatoriano, todos los países de la región se pronunciaron en contra de Ecuador. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá en las primeras horas mandaron mensajes muy escuetos, un tanto antiguos y muy cortos en la página del Departamento de Estado de Estados Unidos. El comunicado solamente de dos párrafos, donde condenaban de una manera muy tibia a Ecuador, siendo que todos los países lo habían hecho de una manera muy enérgica. Y luego, ante la visita de funcionarios estadounidenses esa misma semana con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, se hace pensar que en efecto el gobierno ecuatoriano se sintió protegido por el gigante americano para poder llevar a cabo una acción tan atroz como esta. Una acción que no pasó durante el gobierno de Donald Trump, cuando México le dio asilo a Evo Morales por medio de su embajada en Bolivia, a pesar de que Estados Unidos estaba totalmente en contra de este Evo Morales. Entonces nos podemos dar cuenta cómo atando los hilos, no solamente atando los hilos, viendo hechos concretos, podemos notar cómo la ausencia de Donald Trump en el gobierno de Washington ha provocado muchos conflictos y ha escalado otros. Esperemos que esto no llegue a una guerra nuclear como se ve entre Israel e Irán o entre la OTAN y la Federación Rusa. Es todo lo que puedo decir por el momento. Hasta pronto, y yo sinceramente espero que regrese a la presidencia de Estados Unidos, de la potencia más poderosa del mundo, hombres tan sensatos e inteligentes, tan buenos negociadores como Donald Trump. Nos vemos, hasta pronto.